tantas lecturas bíblicas, entre que tiene que leer para las materias que está cursando y en el devocional, y uno te comparte y otro pasajes de las Escrituras, pero me quedó tan grabado en una ocasión una visita, con su saludo, él habló del nacimiento de Jesús y nos leyó un versículo que quedó grabado en mi corazón y en mi memoria como quisiera que te quede hoy a ti. Y es Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para redimir con la gracia del cielo a los que estaban bajo la ley y les dé el espíritu de adopción, por lo cual ahora son hijos de Dios. Y este pasaje de Gálatas 4:4 quedó grabado en mi corazón. El cumplimiento del tiempo, llegó la hora, llegó el momento. Y esto es lo que estamos celebrando. Bueno, quiero decirte que hace más de 2000 años llegó el momento y el Señor vino. Hoy lo estamos recordando y eso significa, recordarlo, tiene que encender nuestros corazones para proclamarlo. ¿Y qué vamos a proclamar? ¡Que Jesús nació! Decile a los que están cerca: ¡Jesús nació! ¡Jesús nació! ¡Gloria! Llegó el cumplimiento del tiempo y Dios lo envió. Y Él nació para cumplir la misión redentora. No vino a esta tierra de turista. Es más, cuando Él vino para nacer en esta tierra, Dios, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios divino, se vistió de un mortal, se vistió de un cuerpo humano. ¿Y para qué, si Él pudo haberlo hecho de tantas otras maneras? Es que había que pagar el precio de la redención, y aquí hay un principio espiritual que es bueno que te quede grabado en el corazón. Él no iba a pagar el precio con cuerpo ajeno. Todos somos generosos con lo ajeno, ¿verdad? Podemos ser generosos con lo ajeno. Pero Dios se vistió de un cuerpo con el que pudiera subir a la cruz y pagar el precio por la redención de nuestras vidas. Ese nacimiento, esa hora, ese momento llegó en el tiempo justo, como tiene que llegar al corazón de cada persona, al corazón de cada ser humano que camina sobre la tierra. Tiene que saber que Jesús nació y tiene que abrir su corazón para que se encienda la luz del Señor allí. Alce su mano conmigo y decimos: Espíritu Santo, háblanos en esta noche, enciéndenos con tu palabra, enciéndenos con tu presencia. Tómanos bajo tu dirección, Espíritu de Dios, y se encienda nuestro corazón, y se encienda nuestro espíritu, y se enciendan nuestros labios para declarar, para proclamar que Cristo ha nacido y el precio de la redención ha sido pagado. Gloria a tu nombre. Bendito Dios, te alabamos. Amén. La llegada de Jesús, en este pasaje que estamos leyendo, ¿en qué poquitas palabras está mencionado ese acontecimiento que está relatado en tan pocas palabras, pero es el acontecimiento más maravilloso que pudo ocurrir sobre la tierra? Dios haciéndose hombre, viniendo para entregarse por nosotros, es el acontecimiento más maravilloso que pudo haber sucedido sobre la tierra. Más allá de que lo adornamos con tanto el romanticismo del pesebre, y los perfumitos y los adornos y las lucecitas, ¿cierto? Todo eso que es tradicionalmente señal de alegría, y la fiesta que hoy recordamos tiene así como una cuota de tradición, pero no tiene que quedar en la tradición, sino que tiene que ser vivencia, la experiencia de que Cristo ha nacido en los corazones. La llegada de Jesús puso en marcha algo. Y voy a ilustrarlo, creo que la mayoría o todos han visto alguna vez un reloj de arena. ¿Viste un reloj de arena alguna vez? Los que jugaban al ajedrez antiguamente medían el tiempo con un reloj de arena, ¿cierto?
El dibujito que tenía la computadora cuando te pedía tiempo para procesar algo, ¿recuerdan? Te aparecía el relojito de arena pidiéndote que le des tiempo. ¿Cuántos han visto un reloj de arena? Ahí está. Así me da tranquilidad y no me siento obligado a traer un reloj en otra oportunidad. Me trajeron uno una vez, pero es muy chiquitito. Bueno, de pronto un día lo vamos a poner para que aparezca en la pantalla. ¿Vio? ¿Qué pasa cuando da vuelta el reloj de arena? Comienza a marcar un tiempo. Bueno, todo lo prometido en la antigüedad, desde la promesa de Dios al mismo Adán, de que enviaría el Redentor, todo lo que fue anunciado por los profetas, todo lo que fue dicho por el Espíritu acerca de Jesús, cuando Jesús nace, se dio vuelta el reloj y comenzó a cumplirse todo. Estamos nosotros en la parte más maravillosa de la historia porque estamos viviendo el tiempo del cumplimiento. A ver, ¿cuántos pueden comprender esto? Los que vivieron antes de Cristo vivieron en el tiempo de las promesas. Bienaventurado el que capta esto que le estoy diciendo. En el antiguo tiempo vivieron en el tiempo de las promesas. Pero vos y yo vivimos en el tiempo del cumplimiento. ¿Se entiende? Porque desde que Jesús nació se empezó a cumplir al pie de la letra el plan de la redención. Se dio vuelta el reloj y empezó a marcar el tiempo. El tiempo se cumple, está cumplido en Cristo Jesús. Desde su nacimiento en adelante Jesús llevó al cumplimiento total todo lo que el Espíritu había dicho de él. Pienso siempre, ¿qué conflicto habrá sido para los profetas que tuvieron que dar una profecía acerca de Jesús y que en la lógica humana no tenía ni pie ni cabeza? Imagínese un profeta diciendo, porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Cuántos se habrán burlado de él? Un profeta declarando lo que Cristo haría, y ahí me imagino los sacerdotes, los escribas, los levitas lo querrían matar, porque toda la adoración tenía que ver con el ofrecimiento de sacrificios. Era un culto de sacrificios y de ofrendas para pagar por el pecado. Y el profeta se para y dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, porque no te agradaron los sacrificios. Lo querrían matar. De hecho, mataron a muchos profetas, de hecho. Pero esto es lo que vino a cumplir Jesús. Si hubo ofrenda que Jesús vino a entregar, fue la de su propio cuerpo. Por eso tiene tanto significado que toma forma de hombre, toma cuerpo para poderse entregar, porque no iba a pagar con cuerpo ajeno, lo pagaba con su propio cuerpo el sacrificio por nosotros. Y desde el nacimiento de Jesús se pone aceleradamente en marcha, así como cae la arena en el reloj de arena, marcando el tiempo del cumplimiento. Ahora quiero que digas, vivo en el tiempo del cumplimiento. Decirle al que está al lado tuyo, vivís en el tiempo del cumplimiento. En Cristo se ha cumplido todo. En Cristo se ha cumplido todo. Amén. Hay una palabra que tenemos muy incorporada a los creyentes. Bueno, usted sabe que si me queman en la hoguera tiempo más adelante, usted va a saber que es por esto que voy a decir. Nosotros tenemos tan incorporado el concepto de las promesas. Las promesas, las promesas. Y está bien, en el pasado fueron promesas, pero en Cristo está todo cumplido. Oh, ese amén está ahí como tratando de comprender lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Está cumplido en Cristo Jesús. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Gloria a Dios. El domingo pasado el pastor Marcelo nos estaba leyendo un texto de una de las profecías donde se describía cómo iba a ser el nuevo pacto. El nuevo pacto en Cristo Jesús, sería el Espíritu de Dios viviendo dentro del creyente y la palabra de Dios en los corazones y en las mentes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, la presencia misma del Espíritu en la vida de los creyentes. No fue así en el pasado. No fue así antes de Cristo.
pero después de Cristo sí. Quiero que comprendas esto, porque esto es lo central de la fe de los creyentes, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto y eso es lo que vino a hacer Jesús. Y las Escrituras dicen estos detalles que no son solo por decirlo, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el momento justo, la hora, el día, el tiempo, el cronos, lo que medimos con reloj, pero también el tiempo de maduración en las cosas espirituales. ¿En qué momento se cumplió ese tiempo justo? Cuando llegó el tiempo, como leemos en Gálatas 4:4, pero cuando vino, y mira la palabra cumplimiento hasta aquí aparece, no promesa sino cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué habrá dado estos detalles la Escritura? ¿Por qué el Espíritu Santo habrá dado estos detalles? Que en el tiempo justo, bueno, no sé cuántos saben que hubo 400 años de silencio absoluto desde el último profeta hasta la llegada de Jesús. Imagínense 400 años sin un hombre de Dios, sin una mujer de Dios que diera palabra de Dios. Quedaron los rituales de la ley, quedaron las formas de los protocolos religiosos, pero no había palabra, no había revelación. Tuvieron que valerse de las Escrituras. No había ministerio, no había iglesia que adore, no había cristianos que se reunieran. ¿Por cuánto? Por 400 años. ¿Puede hacerse la idea? 4 siglos de silencio. Qué expectativa, ¿no? He escuchado muchas veces que cuando Dios hace silencio es porque va a hacer algo grande. Y mire, 400 años y Jesús viene e interrumpe ese silencio. ¿Y cómo fue interrumpido? Lo veíamos el otro día. Me hubiera gustado que la película siguiera por 1 hora más. Qué lindo que estaba. Mostrándonos el nacimiento de Jesús, cómo fue anunciado. Ángeles del cielo lo anunciaron. Y fueron a los pastores, y no solamente ángeles, vino un coro celestial para cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y la buena voluntad de Dios para con los hombres se estaba consumando o mostrando en Cristo Jesús. ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo. Es que terminó la oscuridad de los 400 años de silencio. Llegó Cristo Jesús. Así que el Señor viene para interrumpir la oscuridad. Rompió la oscuridad del tiempo en aquellos siglos, 400 años de silencio, pero también en el día de hoy vemos que viene para romper la oscuridad del corazón que estaba frío, apagado, apartado de Él. Por eso proclame, Cristo nació, ¡gloria! Él vino para romper ese silencio. ¿Por qué esos 400 años de espera? Sobre la tierra hubo el desarrollo de muchos acontecimientos. Distintos imperios gobernaron la tierra, pero el imperio reinante en el tiempo que Jesús nace hizo una preparación. Así que mirándolo desde el aspecto geopolítico, vamos a descubrir que, bueno, habrás escuchado el dicho alguna vez, todos los caminos conducen a Roma. Porque esto es lo que hizo el Imperio Romano. Abrió caminos desde todas las poblaciones, desde todas las ciudades, desde todos los lugares. ¿Para qué? Para llevarse para Roma la riqueza de los pueblos. Por eso hicieron caminos. Entonces, ¿por qué Dios hizo silencio y los dejó trabajar? Porque ellos estaban abriendo caminos, los caminos que usó la Iglesia de Cristo para que llegue el Evangelio a toda ciudad y a todo pueblo. Así que Dios aguardó en silencio y los dejó trabajar. Ellos estaban trabajando para el Señor aunque no lo sabían. Estaban preparando rutas, estaban preparando caminos. Y todos esos caminos le permitieron a los siervos del Señor llevar la palabra a un lugar y otro. El cumplimiento del tiempo, hubo que esperarlo, pero llegó. Hubo que esperarlo, pero llegó. Amén. Decilo conmigo, llegó. Aunque hubo que esperarlo, llegó.
en el tiempo justo. Es que Dios no se olvida de lo que está haciendo. No se le va a hacer tarde. Va a ser esperar lo que haya que hacer esperar. Y me toca de cerca lo que estoy diciendo. Hay situaciones que el Señor hace que esperemos, porque en el tiempo exacto, justo, Él se va a manifestar poderosamente. Amén. Y dice más, en el cumplimiento del tiempo, y menciona dos condiciones. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y estos detalles que menciona aquí la palabra tienen muchísimo sentido. Que haya sido cuando todavía la ley imperaba. ¿Qué vino Jesús? ¿A abolir la ley o a cumplirla? Vieron que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Y Él fue el único que alcanzó la victoria de cumplir la ley. Y estableció una ley mayor, gloriosa, que es el reino de los cielos. La iglesia de Cristo no vive sin ley. La iglesia de Cristo vive en la ley del reino de los cielos, que es muy superior a la ley de Moisés que se respetaba en aquel tiempo. Y las dos condiciones que da, nacido de mujer. A ver, chicas, tengan paz. ¿Qué vino a hacer Jesús? La llegada de Cristo, ¿para qué fue? Él vino para la misión redentora, vino para redimir, vino para salvar, ¿cierto? A ver, y dígame por qué. Si pudo haber bajado del cielo, un bebé que pudo haber bajado del cielo y haber buscado padres sustitutos que lo adoptaran aquí en la tierra. ¿Por qué Dios quiso? ¿Por qué Dios quiso? Y chicas, escuchen esto porque les va a dar autoridad para reprender al diablo con toda amenaza de enfermedad. Va a autoridad para reprender al diablo en las dolencias físicas. Dios quiso que Jesús naciera de una mujer. Amén. ¿Porque era feminista? ¿Quién pecó primero en el Edén? ¿Quién pecó primero? Claro, como no había quien pudiera llevar conciencia de tiempo, y Adán no tenía reloj ni almanaque, no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Eva desobedeció hasta que Eva lo convenció a Adán. No sabemos cuánto tiempo pasó. Simplemente el detalle en Génesis aparece que la mujer fue primero la que desobedeció. ¿No le parece esto un acto de misericordia de Dios? Socorre al que se equivocó. Socorre al que pecó. Vino y les socorrió. ¿No te llamó la atención que Jesús luego de resucitar va a donde estaba Pedro y le pregunta a Pedro 3 veces? ¿Cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. ¿Por qué habrá sido que Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque Él vino para cumplir la función de la redención. Quiere decir que con Pedro habría tenido 3 razones para condenarlo. Sin embargo, le dio 3 oportunidades para redimirlo. Fue la mujer la primera en pecar en el Edén. Y fue la persona que Dios utilizó para traer a su Hijo el Salvador del mundo. Esto no tiene que quedar en el plano del simbolismo. Chicas, ustedes han sido redimidas por Cristo Jesús. Ustedes están redimidas en el plan de Dios. Eche fuera la serpiente, eche fuera la mentira del diablo, eche fuera las enfermedades de su cuerpo, arranque las enfermedades de su cuerpo. Porque si bien una mujer pecó, vino Cristo y redimió a la mujer. ¡Oh, gloria! Se asustaron cuando pregunté quién pecó primero.
pero tuvieron una honra que los varones no tuvimos. Porque no fue nacido de mujer, no fue nacido de la relación de un hombre y de una mujer. Cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento de los creyentes, dice los que no nacieron por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios tiene la facultad de crear vida. No voy a entrar en el tema del nuevo nacimiento por cuestión de tiempo, pero es exactamente el mismo milagro. Es el Espíritu de Dios que puso vida en María. Es el mismo Espíritu de Dios el que te hace nacer de nuevo. Glorioso es esto. Me estoy entusiasmando demasiado, pero voy a quedarme aquí. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. La ley había establecido un régimen. Y bien lo dice San Juan, que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Cristo. Y hace una distinción de esos dos regímenes diferentes. El régimen de la ley te decía por cuántos motivos estabas condenado. El régimen de la ley había impuesto los mandamientos, lo que Dios quiso haber escrito en el corazón de las personas, pero como el corazón de las personas fue más duro que la piedra, Dios lo tuvo que escribir en la piedra. Qué difícil es obedecer lo que está escrito en la piedra, pero no es difícil obedecer lo que vive acá adentro. Bienaventurado el que comprende esto. El que tiene la palabra de Dios ardiendo en su corazón, el que tiene la palabra de Dios en su vida. No es lo mismo obedecer a lo que está escrito en una piedra que obedecer a la voz del Espíritu que habla aquí adentro. Pero cuando Dios vino para poner la palabra en el corazón de este pueblo, le cerraron el corazón y no lo quisieron oír, así que Dios tuvo que escribirlo en una piedra. Y la ley había establecido por cuántos motivos el ser humano estaba condenado. Así que Jesús nace bajo ese régimen y es perseguido bajo ese régimen. Y Él enfrenta ese régimen todo el tiempo, porque los promotores de la ley, los proclamadores de la ley lo vivieron persiguiendo. ¿Y sabes qué hizo Jesús con la ley? El acta que nos acusaba la clavó en la cruz del Calvario. Y se establece, permítame usar una palabra que es un poco vulgar, pero de pronto es lo que más nos ayuda a entender, otro régimen. Para ser más espiritual, voy a decirle otra dimensión. Ya no es la dimensión de lo que está escrito en la piedra, ahora es la dimensión de lo que está escrito en el cielo, ahora es la dimensión de lo que el Espíritu pone en el corazón del creyente cuando se convierte. ¿Cambió la cosa o no cambió? Ese es el cumplimiento que trajo Jesús y consumó con su vida entregada por nosotros. Oh, gloria a Dios. Atrasamos el horario de la reunión, así que voy a tener que ser breve. Y vino para cumplir el propósito. ¿Qué fue? El propósito es redimir. ¿Y redimir a quiénes? Él no podía redimir a los que estaban bajo la ley si él no hubiera nacido bajo la ley. Él vino y la enfrentó, esa ley que condenaba. Porque la ley de Moisés nos dejaba condenados, muy condenados. Pero la gracia de Cristo es la que nos dio no solamente el perdón de los pecados, sino el poder para vivir fuera del pecado. Cuando uno predica estas verdades, hay personas que dicen, ¿entonces qué? Porque no tenemos ley, hagamos lo que queremos. No, Pablo lo dice bien claro. El no estar bajo la ley no es para el libertinaje. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora estamos en esa relación con el Padre, donde lo amamos, lo respetamos, donde guardamos nuestra vida, donde nos alejamos del pecado, donde la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha y de toda atadura. Estás en otra dimensión gloriosa, maravillosa, bienaventurado el que comprende esto. Esto es lo que trajo Jesús. Esto es lo que sucedió en las horas de su nacimiento. Él vino para traernos la vida eterna. Gloria a Dios. Sí. Pensaban cómo explicar el concepto de la redención, ese concepto, ese propósito específico. Y no me cabe decirlo de otra manera, vino para redimir.
¿Qué está haciendo Jesús en este tiempo? Está redimiendo, salvando, pagando los pecados de la humanidad en aquellos que se están entregando al Señor. Pagó por tus pecados y te limpia de ellos cuando te entregas al Señor. Está redimiendo. Pasan los siglos y Él sigue redimiendo porque el plan de Dios es que ninguno perezca. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo viva por Él. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje consumado por Cristo Jesús. Meditaba en estos días cuánto sentido tuvieron las palabras de Jesús en el Calvario. Cuando Él grita, consumado es, está completo, está cumplido, todo lo dicho se ha cumplido, gloria a Dios. En ese cumplimiento camina la iglesia, en ese cumplimiento viven los creyentes. Ya no estás condenado bajo la ley, porque la ley condenaba, pero Cristo redime. Y nosotros andamos en Cristo, amamos a Cristo, adoramos a Cristo, ¿o no? Aleluya, gloria a Dios. En Jesús se cumplió todo lo que estaba prometido. Por lo tanto, ya no estamos en el tiempo de lo prometido, estamos en el tiempo de lo cumplido. ¿Se entiende, hermanos, esto? Es muy común encontrar en el vocabulario de los creyentes el concepto de promesas. Pero yo quisiera sintonizarte en esta verdad. La redención no está prometida, la redención está cumplida. El perdón de los pecados está cumplido para todo aquel que se entrega a Cristo. Amén. Todo lo que Dios le había prometido a Adán, lo prometió a Moisés, se lo había prometido a Noé, lo prometió a cada uno de los personajes que reconocemos del pasado y lo cumplió en Cristo Jesús. Para esto nació, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De cuántas maneras la Biblia declara lo que vino a ser Jesús en su nacimiento? Ese bebé vulnerable, indefenso, a quien acechó el maligno a través de Herodes y de cuantas cosas para destruirlo, pero no pudo con él. Él vino para un plan, para el plan divino, el plan de la redención. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje de Cristo no es un mensaje que condena, es un mensaje que llama al arrepentimiento. Es un mensaje que llama al pecador a ser libre del pecado. Es el mensaje que capacita al creyente a vivir en el poder de Jesús, en el poder de Cristo, limpios por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los rituales de la ley eran simbolismo del Cordero que vendría. Y lo que nació en Belén, ¿cómo nos cuesta comprender que ese niño vino para ser el Cordero? Vino para ser el Cordero. Y Juan lo identifica en el día del bautismo. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán y cuando Jesús se acerca, Juan lo identifica. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás rituales que se habían hecho siglo tras siglo estaban ilustrando que un día llegaría el verdadero. Y eso fue lo que pasó en Belén. Llegó el verdadero. Si en tu corazón todavía no está reinando el verdadero, no le dejes pasar. Este es tu momento para decirle a Jesús, entra en mi corazón. Así como entraste permítame usar un término muy común, entraste en la órbita de la tierra, entraste en la órbita de la naturaleza humana, saliste de tu trono de majestad y de gloria, de esa esfera celestial, para entrar en este mundo de pecado, para redimir al pecador. Voy a invitarte que alces tu mano donde estás y digas, Señor, así como en Belén, en aquella hora, Señor, que tu presencia nazca en cada uno de nosotros. Los que ya te aceptamos, los que ya te recibimos, te entregamos nuestro corazón para que establezcas tu trono y reines con gloria y majestad. Dios de los cielos, soberano Señor, esta noche las personas que no han dado este paso puedan abrir sus corazones y decirte, Jesús, entra en mi vida. Así como dejaste la gloria celestial para entrar en la órbita del ser humano, en los niveles humanos, así entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Como naciste en aquel pesebre, así nace dentro mío en esta noche, Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios. Con cuántas palabras Dios te seguirá hablando esta noche. Con cuántas palabras el Señor te seguirá hablando. Voy a animarte que le adores.